De tar viva, Diane Marie White tendría anguaño únicamente 80 años, pero va más de 60 que desapareció. Y fízolo casualmente aproximadamente nunha fecha na que todos dicen que tendría de ser la más feliz de la súa vida, el día en que casó. Y que esto del matrimonio está muy sobrevalorado. Diane Marie casóse bien moza, con únicamente 17 años, pero también muy enamorada. En 1959, cuando ella no tenía la mayoría de edad todavía, los ospas deciden marchar hasta Arizona. Ellos eran naturales de San Bernardino, en California, y Diane Marie rechaza ir con ellos porque está enamoradísima del so novio, del so mozu, Benny Milton Webb, que lle un año menor que ella, de 16 años, y decide que se quiere casar. Yeren tan mozos, que yeren hasta demasiado mozos inclusive para la época na que se casaron. Naquella domina estaban bien vistos los matrimonios a partir de los 18, de los 19, de los 20, pero con 16 y 17, eso rechinaba un pocoñín más. Y además que diantre, que Benny tampoco caía, lo que se dice muy bien, na casa de Diane Marie. El pa no acababa de ver aquella historia, pero de repente ella dice que está embarazada y que por tanto se tienen que casar. Pues así no tienen que comerlo. Ese día, el día de la so boda, y el último día que la familia va a ver a Diane Marie. Aunque, eso sí, dicen que siguen sabiendo de ella, supuestamente, mientras un tiempo. Después del día de la boda, la familia, que marchó para Arizona desde San Bernardino, en California, siguió recibiendo cartas de la Sofía, supuestamente. Cartas en las que decía que el matrimonio iba viento en popa, hasta que un día la carta que reciben no lle de Diane Marie, sino del xenru, de Benny Milton. Ye ya el año 1960, y en esa carta Benny los entruga a la familia de Diane si saben dónde demonios está la Sofía. ¿Cómo van a saber? Para ese año, para 1960, meses después de la última carta de Diane, Benny dice que está separado de la so muller y que no sabe absolutamente nada de ella. Dice que muy poco después de la boda ellos riñeren y que diera dinero a la so muller para que agarrara un bus para Arizona, para volver, para regresar con la so familia. Evidentemente, esto no era la idea que tenía la familia de lo que estaba sucediendo con Diane. ¿Dónde estará esta mujer? Benny aseguraba que lo último que supiera de la so mujer y que ésta y escribiera también diciendo y que perdiera el guaje del que estaba embarazada. Evidentemente una historia bien diferente de la que pensaba la familia de Diane de Arizona. ¿Dónde estaba aquella mujer? Nadie nun sabía, ni en el home, ni en la familia, ni en les amigues. Lo único que se supo de aquel caso y que en 1961, y es decir, cuando Diane ya estaba oficialmente desaparecida, ¿da quién utilizó el so nome para ir al dentista? ¿Sedría ella? Nunca no se supo. Claro, en aquellos tiempos, como no había las stories de Instagram para saber dónde estaba la gente, pues ya lo que pasa. ¿Fue Diane la que acudió ese día al dentista? Y si no fue ella, ¿quién y por qué usó el so nome para esa cita? La cosa es que evidentemente la familia de Diane púsose bien intensa buscando a la Sofía, como ye natural. Y llegó un tiempo, según dijo la familia de Diane tiempo después, que Benny llegó a negarse a seguir dando información al rodio de aquellos caberos días con Diane. Esto entama a ser bien misterioso, pero ye que además la familia volvió para la so casa, volvió a interrogar tanto a él como a los miembros de la so familia y dicen que el so hermano, el hermano de Benny, llegó a amenazarlos si seguían entrugando tanto. Esto ya va tomando peores toques. Anguaño, 60 años después de la desaparición de Diane Marie, siguen sin saberse nada. Evidentemente, los pas de ella ya morrieron, pero la su hermana sigue na búsqueda activa de ella, o por lo menos de lo que quede de ella. Oxalá, de algún día, alcuentre qué ye lo que pasó con Diane Marie. Vosotros, ¿qué ye lo que pensáis? ¿Qué ye lo que pensáis que sucedió con aquella mujer? ¿Llegó a tener el guaje? ¿Perdiólo definitivamente? ¿Quién escribía les cartas a la familia o quién escribió les supuestas cartas que llegaron a Benny? ¿Quién usó
el nome de Dayan Marí para ir al dentista. ¿Quién? Esa, en sin duldes, ye la palabra que define todo este caso. ¿Quién? Díxame los comentarios aquí en baxo y vémonos la semana que viene en Play Presta.